señor Corol. Todo existía, decíamos que vamos a hablar de Costequi y Santillán, 26 de junio del año 2002, un miércoles. Esto hay que ubicarlo en lugar, ¿no? y en época, en su contexto. La lucha social, las luchas sociales de nuestros 30 años de democracia vienen de antes, indudablemente, y no podemos dejar de lado, si vamos a hablar de Costequi y Santillán, por lo menos los 90, pero muchos de estos movimientos territoriales, muchos de estos movimientos desocupados fueron de alguna manera protagonistas y empezaban a verse ya en los saqueos, en las luchas de la hiperinflación. Uno cuando ve esos grupos de gente movilizándose, buscando para comer y demás, tiene que pensar que más allá de las operaciones políticas que las hubo y que hemos hablado en este programa, hay reales necesidades que deben ser satisfechas y que la democracia todavía tiene su deuda. Todavía tiene una deuda y va a ser eterna la deuda de la democracia con militantes como Costequi y Santillán. Hablaban de Teresa Rodríguez en los mensajes de los oyentes. Hay una relación directa con lo que pasó en Cutralcó y lo que pasó aquel 26 de junio. Ustedes saben que estamos hablando de Maximiliano Costequi y de Darío Santillán. Muchas veces se ve Maxi Darío, Costequi Santillán, una suerte de paralelismo. Uno podría decir Sacco y Vanzetti. Sí, me viene. Y pese a eso uno tiene que recordar cómo fueron las cosas, cómo el último acto de Darío Santillán, sobre todo, ¿no? El de ir a ayudar en la estación de Avellaneda a su compañero herido, alguien que era la primera vez que participaba de un corte y muere. Y también tiene que pensar en nombres nefastos, como el de Franciotti, aquel comisario inspector entonces. ¿Qué tuvo a su cargo? Que tuvo a su cargo ciertamente desde la policía bonaerense uno de los grupos que tiró con balas de plomo. Vos sabés que aquellos, pese a que Duhalde dice no hubo fuerzas nacionales, está mintiendo de una manera grave, porque hubo fuerzas nacionales, la Gendarmería participó, Prefectura participó, la Policía Federal participó en el operativo. ¿Y por qué tanta presencia de fuerzas de seguridad en aquel corte de accesos a la capital federal que pedía una duplicación en esa asignación que hasta entonces era de 150 pesos, querían 300, que pedían que no sea desalojada la ex fábrica Sanón, que estaba recuperada, cerámicas? ¿Qué es lo que hizo que haya tanta presencia de medios de comunicación en el lugar, gracias a algunos de los cuales se supo qué es lo que pasó? Porque no eran siempre cubiertas las movilizaciones, no, claro, mucho menos. Hay que recordar el grupo Haddad, que hablaba de activistas y los... Después fueron cubiertas, antes eran encubiertas. Los trataba eran delincuentes. Sí. Porque, curiosamente, un tiempo antes Duhalde había dicho en la Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa, que no iba a adelantar las elecciones del 2003, que estaban previstas para el 27 de octubre del 2003, y que en esas elecciones él no iba a avalar a ningún candidato puntual el justicialismo, dando a entender que si había alguna posibilidad, él se iba a presentar como candidato. Eso, claro, antes de que suceda esto. 2 días antes, el 24 de junio, fue Atanasov, uno da nombres, y vienen a la memoria las imágenes, el que dijo que se iban a utilizar todos los mecanismos disponibles para hacer cumplir la ley. La CIDE había dicho que había un peligro de riesgo institucional en ese corte. La CIDE presenta un informe, Carlos Soria, era el responsable de la CIDE, el malogrado luego gobernador de Río Negro, muerto por su esposa, y él le dice, o la CIDE, al gobierno de Duhalde, a Felipe Solá, gobernador de la provincia, acá hay peligro de una revuelta, de un golpe casi de Estado, y por eso ponen en manifiesto todos estos grupos que dijimos, bonaerense, federal, Gendarmería, Prefectura, a reprimir directamente, y por supuesto, en la movilización, en el corte había provocadores, barras bravas, aparentemente. Hubo cadena perpetua para 2 de los que tiraron, entre ellos Franciotti. Hace un año más o menos lo pasaron a una cárcel de régimen abierto. El señor, casi cuando se cumplieron 10 años,
lo pasaron de Olmos a Varadero, que es estas cárceles que tienen salidas previas a la libertad. Y algo interesante es la cobertura en los medios de comunicación. Vamos a escuchar ahora algunos registros que están en una película que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, una película que trata esta masacre de Avellaneda. Esto pasó no solo en Avellaneda, sino en un radio mucho más amplio, pero en la estación Avellaneda es donde se registran los asesinatos, hubo muchos heridos de bala también. La película trata este titular de Clarín, ¿no? El día 27 puso La crisis causó 2 nuevas muertes. Y uno no puede dejar, después de escuchar, para cerrar te voy a contar, de hacer cierto link, no solo hacia atrás, sino también hacia adelante. Cuando piensa en Costecchi y Santillán, no lo dejaría aislado de lo que fue después lo de Mariano Ferreira. No, claro. No lo vamos a dejar aislado. Pero escuchemos ahora unos segundos del tráiler de La crisis causó 2 nuevas muertes, el documental que analiza cómo se portaron los medios de comunicación, especialmente Clarín, respecto a estos asesinatos. Yo le digo, sí, disparó la policía, eso era clarísimo, no había discusión. Sí, me preguntaron mucho quién decía que la policía había disparado. A lo que yo y Martín contestábamos, todo el mundo. ¿Pero quién decía que la policía había disparado? Todo el mundo. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? Y yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad, o sea, nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos, al gobierno le sirve, porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social, y al bloque a los dirigentes estos les servía, porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, y que ellos eran los verdaderos piqueteros. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo, aparentemente, ha sido descubierto. Algunas palabras, algunos sonidos. Ahí estaba Luis de Lía, ahí estaban periodistas de Clarín, y vale la aclaración. Quien registra, uno de los registros principales para descubrir estos asesinatos es Pepe Mateos, el fotógrafo, reportero gráfico de Clarín. Años después, Pepe Mateos, este año, sin ir más lejos, fue herido de una bala de goma en la mandíbula en las movilizaciones y en la posterior represión en el Hospital Borda por la Policía Metropolitana. Y hablemos de Mariano Ferreira un segundito para recordar que también en el asesinato de Mariano Ferreira hubo barras bravas, hubo límite entre la capital y la provincia, hubo tren, estación Avellaneda, y balas de verdad. Y balas de plomo, balas de verdad, y otra deuda también que tiene la democracia. Maximiliano, Costecchi, Darío, Santillán, presentes en democracia.ar.